Tu fidelidad sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos siquiera imaginar, Señor. Tu fidelidad está siempre presente en tu palabra, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros muchas veces ignoramos, Señor, pero tu fidelidad está manifiesta todos los días, todas las horas, en todo momento, en todas circunstancias, Señor. Si hay algo en lo que nosotros podemos confiar, es en tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y te bendecimos tu nombre, Señor, porque gracias a ti es que estamos hoy aquí. Gracias a ti, Señor, es que nosotros podemos ser testigos todo el tiempo de cuánto y de qué manera tú nos amas, Señor. Bendecimos tu nombre y te entregamos este servicio, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, Señor, para que todo lo que hoy se predique en este lugar sea de bendición y sea de edificación para las personas que lo van a escuchar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Para las personas que nos ven por internet, bienvenidos, buenos días. Esta semana ha sido una semana, pues, con un montón de noticias por todos lados. El mundo sigue volviéndose loco, pero nosotros estamos parados sobre la roca que es Jesucristo, y esa roca es inamovible. La tierra y el cielo pasarán, pero la palabra del Señor, esa nunca, jamás pasará. Amén. Pues el Señor me ha estado hablando esta semana acerca de algunas cosas. Ya hemos visto que en semanas anteriores nos ha venido moviendo acerca de entender qué es y cómo podemos estar nosotros siempre en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y esta semana el Señor me hablaba acerca de cómo nosotros muchas veces nos dejamos morir, nos abandonamos. Y bueno, para los que les gusta que le pongamos título a las prédicas, lo que el Señor me dio es algo así como que nosotros estamos como peces fuera del agua. Es muy común escuchar, te mueves como pez en el agua, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos imaginamos a un pez fuera del agua, ya nos imaginamos otra cosa, ¿verdad? ¿Qué le sucede a un pez que está fuera del agua? Muere, o sea, pero ¿muere inmediatamente? No, ¿verdad? Poco a poco va agonizando hasta que definitivamente muere. Y si ya hemos hablado acerca de que el Espíritu Santo es agua, el Espíritu Santo es fuego, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra que lo define. Porque en el hebreo, espíritu es ruaj, y Espíritu Santo se dice ruaj hakodesh, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En griego, pues la palabra es pneuma, y ambas palabras significan aliento, soplo. Es decir, ustedes recuerdan que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y dijo, varón y hembra los creó y los hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál es esa imagen y semejanza de Dios? Pues la imagen y semejanza de Dios es que nosotros somos seres espirituales. Pero más adelante en el libro de Génesis dice que Él sopló aliento de vida sobre el hombre. ¿Cuándo qué? Cuando lo formó. Primero lo hizo a su imagen y semejanza y después lo formó. Con el polvo de la tierra le dio forma. Y fue cuando sopló en él aliento de vida.
Ese soplo que nosotros recibimos cuando Dios creó al hombre es el espíritu de vida, es el aliento de Dios. Por eso es que nosotros estamos de alguna manera vivos por el aliento que Dios nos ha puesto en nosotros. De otra manera estaríamos muertos. Con el resto de los animales Dios les dio una manera de respirar. A los peces, como dijimos en un principio, les permitió respirar en el agua. A los demás animales, las aves, los reptiles, los mamíferos, respiran con pulmones, respiran aire. Pero ambos necesitan algo que es común, que es el oxígeno. Tanto en el agua como en el aire tiene que haber oxígeno, si no, morimos, ¿verdad? Y como les decía hace rato, ¿cómo es la agonía? Digo, no quiero preguntarles si ustedes han estado en la situación de estarse ahogando, pero simplemente yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo puedes tú estar sin respirar? Habrá quien dure 1 minuto, alguien que está muy entrenado quizás dure 5 minutos. Yo he visto buzos que se meten a profundidades muy altas sin tanques de oxígeno y aguantan 10 minutos sin respirar. Pero llega un momento en que el aire que hay en tus pulmones o el oxígeno que hay en tu cuerpo se agota. ¿Y qué pasa? Morimos. Entonces, ¿cuánto tiempo es? No lo sabemos. No lo sabemos porque es diferente en cada persona y en cada animal y en cada ser, ¿verdad? Pero nosotros simplemente cuando se termine el oxígeno que necesitamos, morimos. Y lo mismo sucede con los peces. Entonces, yo en algún momento practiqué la pesca y yo, pues cuando sacas un pez del mar, lo echas a una cubeta y a veces hasta después de 1 hora siguen moviéndose, o sea, todavía no mueren. Pero hay otros que los sacas y en muy poco tiempo se mueren. ¿Y qué hacen mientras están muriendo? No sé si te has fijado tú, pero están abriendo su boca desesperadamente, como si quisieran jalar oxígeno, pero en el aire ellos no pueden hacerlo. Entonces llega un momento en que mueren. Y cuando yo me imaginaba esta escena de cómo los animales y nosotros también, cuando nos falta el oxígeno, morimos, me vino el Salmo 42:1. Vamos a ir al Salmo 42:1. Te repito que aquí tenemos Biblia. Si no traes Biblia, puedes pasar, tomar una o levanta tu mano y enseguida te la hacen llegar. Lo importante es que de alguna manera nos puedas seguir en esto también. El Salmo 42:1 dice, ¿ya lo tenemos? Muy bien, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando yo me imaginé al ciervo bramando por las aguas, me imaginé también al pez ahogándose fuera del agua. Y cuando tú ves esto, ves o puedes ver en el animal una agonía, porque está agonizando. Está literalmente agonizando, está a punto de morir. Y esto sucede también con nosotros. Aunque a veces no lo veamos, sucede con nosotros. Vamos a ir al Salmo 88 y te voy a pedir que lo leas con mucha atención, porque ese salmo, yo sé que ya lo has leído muchísimas veces, ¿verdad? Es más, casi me atrevo a decir que se lo saben de memoria. El Salmo 88, ¿ya lo tenemos? A ver, me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Muy bien. El Salmo 88 dice, desde el versículo 1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor.
porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será cortada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si tú lo entendiste, pero yo estoy viendo a un salmista que en este caso no es David. En este caso dice que este cántico es para los hijos de Coré. Y yo estoy viendo en esta parte de la escritura una persona, un hombre, un varón, hombre o mujer, no importa, pero desesperado. Desesperado, ¿por qué? Porque está tan metido en su agonía de muerte que él siente que Dios le ha abandonado. Y se siente morir y dice, ¿acaso, Señor, no te das cuenta? ¿Qué está pasando conmigo? Te he llamado, te he hablado, he estado buscándote y no veo respuesta. Así de desesperado estaba este varón o esta persona. Y así de desesperada está nuestra alma cuando nosotros estamos en una situación tremenda. ¿Qué es lo que sucede entonces? Muchas veces, ¿por qué nuestra alma sufre? ¿Por qué nuestra alma padece y siente que muere? Porque el alma, como les dije en un principio, es lo que nos da la semejanza a Dios. Y el espíritu que hay en nosotros, ese espíritu es el que clama. ¿Por qué? Porque se está muriendo. ¿Y cómo muere el espíritu? El espíritu muere cuando está metido, sumergido en el pecado. Y el alma clama, pero nosotros muchas veces la ignoramos. ¿Hasta cuándo? Hasta que, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, hasta que el alma muere. Pero nosotros muchas veces ignoramos esas llamadas y esos gritos que nuestra alma da desgarradoramente, donde está pidiendo, ayúdame, no me dejes morir, no quiero morir. Pero estamos tan metidos en las cosas del mundo en ocasiones que ignoramos esto. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de qué tan profundo nos hemos metido en el pecado. Y no estoy queriendo hacer un mensaje condenatorio, sino al contrario. Quiero que ubiques y que cada quien ubiquemos hasta dónde estamos metidos. Hemos hablado en prédicas anteriores de qué tanto quieres estar sumergido en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a estar sumergido en el Espíritu Santo, que es el aliento de vida, que es la vida eterna, si estamos metidos en el hoyo del pecado? Y nos estamos ahogando y estamos muriéndonos allí, pero no queremos volver la vista porque estamos siguiendo la corriente del mundo. El mundo te dice, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. Todo mundo lo hace. Tú no te preocupes, no pasa nada. Ve tus amigos, tus vecinos, tus parientes, todos lo hacen.
¿Qué te preocupa a ti? El mundo te dice, tú puedes. Yo he escuchado en muchas ocasiones que dicen, ten fe en ti. Ten fe en ti para que puedas hacer las cosas. Y frases como esas nos llevan poco a poco a irnos alejando del ambiente o del medio donde nosotros estaríamos viviendo, ahora sí que como pez en el agua. Es como si al pez lo sacas del agua y lo quieres hacer a fuerzas que haga un nido en un árbol. No se puede, no pertenece a ese mundo. O a un pájaro, mételo al fondo de una alberca y dile, haz tu nido aquí. No se puede, no se puede porque son naturalezas totalmente distintas. Y nosotros como personas tenemos una naturaleza distinta a la que ofrece el mundo. Pero estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo que no nos damos cuenta de dónde pertenecemos realmente. Y el no darnos cuenta a qué nos lleva a situaciones que poco a poco van comprometiendo nuestra salud emocional y espiritual. Poco a poco nos vamos metiendo más y más y más profundo a donde no deberíamos meternos. Y no porque no vivamos en el mundo, sino porque conocemos del Señor, porque conocemos la palabra y sabemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero lo ignoramos porque es más fácil ignorarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que estamos metidos en un problema tan grande que ya no hallamos cómo salir. Y entonces clamamos al Señor diciéndole, Señor, he clamado a ti y no me escuchas, Señor. Clamo a ti como siervo que brama por las corrientes de agua. Un siervo sediento, un siervo que se está muriendo y que necesita esa agua, necesita ese aliento, necesita ese soplo del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos perdidos, muchas veces, perdidos totalmente en lo que no deberíamos estar perdidos. ¿Por qué en ocasiones nos sentimos de esta manera? Hay muchos salmos, y yo sé que tú has leído la Biblia muchas veces, que hablan acerca del espíritu y del alma. Y que hablan acerca de cuando nosotros clamamos al Señor. De hecho, hay un salmo que dice, clamé a Jehová y Él inclinó su oído y me escuchó. Él me rescató del lodo cenagoso. Él cura todas mis iniquidades. Él levanta mi espíritu. Y esto es verdad. Pero ¿a qué punto tenemos que llegar antes de clamar al Señor como lo hacemos cuando estamos desesperados? La pregunta es, si nosotros sabemos que no pertenecemos a ese ambiente o a ese mundo, ¿por qué seguimos caminando como si fuésemos cualquier otra cosa? Les puse el ejemplo, es como si yo quisiera ponerle a un pez una correa y traerlo paseando por el parque. No se puede, no se puede. El pez no es de allí. Y nosotros sí andamos por el mundo, caminando como el resto del mundo, a pesar de que no somos de allí. En Romanos 8, versículos 5 y 6, fíjense lo que dice aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué nos estamos ocupando? De la carne, de lo que nos gusta, de lo que nos causa placer,
de lo que en un momento dado sentimos que necesitamos, porque ese es el anzuelo que el enemigo manda para con nosotros. Así como cuando vas a pescar pones una carnada que sea agradable a lo que quieres pescar, así el enemigo también pone cosas agradables a ti y a mí, porque sabe que allí nos vamos a enganchar. Pero entonces, si nosotros hemos caído en eso, ¿por qué caímos o por qué estamos metidos en un problema? Porque en un momento dado se nos ha olvidado que somos espíritu y nos hemos ido totalmente a la carne. A lo que yo siento que necesito, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me agrada. Pero dice en el versículo 6 que ocuparnos de la carne es ¿qué? Muerte. Y sabemos nosotros mejor que el pez, porque el pez no sabe que si sale del agua se va a morir. Pero tú y yo sí sabemos que si nos salimos del Espíritu Santo, nos vamos a morir, nos vamos a secar. Sí lo sabemos, lo conocemos, pero a veces preferimos tomar otras decisiones o preferimos caminar de otra manera, diferente a como deberíamos caminar. En Gálatas 5:25 vamos a ver desde el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Tú y yo de quién somos? De Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Y dice aquí que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Pero fíjate bien lo que significa esto. Cuando Jesús fue a la cruz y todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él fue crucificado. Y en la cruz quedaron crucificados todos nuestros pecados, nuestros delitos, todo lo que nos acusaba quedó crucificado allí. No significa que ya no exista, significa que está crucificado, está sujeto. ¿Y quién crees que es el único que puede, por decirlo de alguna manera, descrucificarlos? Yo mismo, porque Jesús jamás los va a quitar de allí, pero yo sí soy capaz de decir, es que este pecadito sí me gusta. Este sí es mío, yo toda mi vida me ha placido eso. Siempre me ha gustado esto. Yo soy el único que puedo bajarlos y volverlos a tomar. Por eso dice aquí que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero desgraciadamente, a veces nos vuelve a surgir esa naturaleza que nos fue heredada desde Adán, donde lo que buscamos es lo nuestro. Se nos olvida y nos metemos en problemas tremendos y nos metemos en situaciones muy, muy, muy difíciles, que después nos cuesta mucho trabajo salir. Y cuando clamamos al Señor, queremos que el Señor nos saque rápido del problema. Pero nada más tenemos que recordar que nosotros no nos metimos así como dicen, de sopetón en el problema, ¿verdad? Nos fuimos metiendo poco a poco. Poco a poco, fuimos siendo engañados, enganchados, hasta que ya estábamos metidos sin darnos cuenta allí. Y ya estábamos metidos. Dice además que si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos hablado de que no es lo mismo que el Espíritu Santo esté en mí, porque está en mí ciertamente desde que yo recibí a Jesucristo, a que el Espíritu Santo esté sobre mí.
Cuando el Espíritu Santo está sobre mí y yo me muevo y hago y camino por el Espíritu, significa que yo me dejo guiar en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo me dejo guiar por Él, no necesito ni siquiera cavilar o pensar mucho las cosas, porque el Espíritu Santo nos advierte: no te metas allí, no te conviene hacer esto, no hagas eso que estás pensando. Pero por cuanto no está sobre nosotros, no le estamos permitiendo que nos dirija, muchas veces no escuchamos esa voz de advertencia del Espíritu Santo. Es a la inversa del pez. Andamos caminando y es como si el enemigo te dijera: tú métete al agua. No sé nadar, no importa, tú métete, no va a pasar nada. Y cuando ya estás donde no hay fondo, no sé si te ha pasado alguna vez en la playa que te metes y entras y estás caminando sobre la arena y de repente llega una ola y cuando baja la ola ya no hay piso. ¿Verdad? ¿Cómo se siente? Horrible. Y yo creo que hasta los que saben nadar bien sienten horrible, porque dices tú: ¿y ahora de dónde? O sea, ahora dependo de mis fuerzas, dependo de si sé o no sé nadar. Pero en las cuestiones espirituales es lo mismo, solo que allí no podemos depender de nuestras fuerzas, porque el único que nos puede sacar de allí es el mismo Espíritu Santo, nadie más. Él no nos metió allí, porque Él nos dijo: no te metas hasta allá porque tú no sabes nadar. No, yo sí sé, aquí todavía, y hasta le hacemos señas a los amigos allá en la playa, ¿verdad? Ya te llega el agua aquí y saltas y hasta le haces señas y te dicen: vente. No, está bien, yo le sigo aquí. Oye, no te metas, allá hay corrientes. No pasa nada, no me voy a ir hasta allá, nomás poquito. ¿Cuántas veces has dicho en tu vida: nomás poquito? No sé tú, pero yo muchas veces lo hice, ¿eh? Nomás tantito, no pasa nada. No me voy a meter en esta situación acá. Como quiera me zafo, si no me conviene me zafo. Pues cuando te das cuenta ya estás hasta el tope de esa situación y no te puedes salir. Fíjense que cuando yo estaba leyendo acerca de esto, leí muchísimos versículos, muchísimos. Y yo escogí algunos para que los viéramos aquí. En 1 Corintios 2:13, mientras lo buscan, decía: bueno, Señor, ¿por qué entonces muchas veces nos equivocamos? ¿Por qué muchas veces, si todos tenemos Espíritu Santo, por qué? ¿Por qué nos equivocamos? 1 Corintios 2:13. Y yo no lo busqué, ¿verdad? 1 Corintios 2:13. ¿Ya lo tienen? Primera carta a los Corintios 2:13. No, me equivoqué, ¿eh? Será entonces... No. A ver, ayúdenme por favor. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No es el 13, ¿verdad? Va a ser el 2. A ver. Según yo es 2:13, pero creo que me equivoqué. 2, ya ven. Ya ven por no poner atención. Me faltó un 1 nada más. Ok. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu.
Cuando a veces pensamos, ¿por qué a mí me pasan las cosas y a otras personas no? Podemos incluso llegar a pensar, bueno, es que, lo hemos pensado muchas veces, es que fulano, él sí está lleno del Espíritu Santo, pero a mí se me hace que a mí no me tocó nada porque yo me sigo equivocando. Pero la palabra dice que todos fuimos bautizados en un solo espíritu. ¿En qué espíritu fuimos bautizados todos? En el Espíritu Santo de Dios. Eso significa que todos tenemos Espíritu Santo y que todos podemos pedir al Espíritu Santo que gobierne sobre nosotros, que esté en nosotros, que nos dirija a nosotros, que no nos permita equivocarnos. Pero para que eso suceda yo necesito estar en la misma sintonía. Si dijimos desde un principio que nosotros fuimos los únicos seres de la creación sobre los cuales Dios sopló aliento de vida, entonces eso significa que nosotros somos los únicos seres que tenemos la posibilidad de estar en contacto directo con el Espíritu Santo, con Dios. Porque tenemos el hilo de comunicación con Él. ¿Qué pasa en ocasiones? Bueno, yo les digo muchas veces, les pongo el ejemplo de la televisión. No sé qué programa te guste, ni los conozco porque hace años que no veo televisión, pero vamos a poner una novela o telenovela X, la que tú quieras, la que te guste, la que veas, o el programa que tú quieras. Les digo, yo desconozco en qué canales ni cómo se llaman, pero vamos a suponer que ese programa que te gusta, tú lo ves en la televisión en el canal 5. Y yo te digo, ¿sabes qué? Mañana no busques tu programa en el canal 5, búscalo en el 30. ¿Qué me dirías tú? No va a estar, no lo voy a encontrar. ¿Por qué no lo vas a encontrar? Porque no es allí, simple y sencillamente no está allí. Si tú quieres encontrar ese programa, lo tienes que buscar a la hora indicada en el canal 5, porque allí es donde lo vas a encontrar. Pues con Dios es lo mismo. Con el Espíritu Santo es lo mismo. A veces pretendemos encontrarlo o queremos encontrarlo donde no está. Sabemos dónde está. Sabemos dónde encontrarlo. Hay un manual que nos dejó el Señor y sabemos que si yo quiero conocer acerca del Espíritu Santo, ¿a dónde voy a ir o a dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. No hay otro lugar donde lo vaya yo a encontrar. Si yo me pongo a ver libros de superación personal, hablarán muy bonito, pero allí no está el Espíritu Santo. Si yo quiero ver pláticas de coaching, wow, salgo inflado, salgo ahí empoderado y digo, ahora sí voy a devorar el mundo. Pero ¿qué pasa? En el primer obstáculo que tenemos, te desinflas. Porque estamos buscando al Espíritu Santo donde no lo vamos a encontrar. Y lo peor de todo es que tú y yo sabemos que allí no lo vamos a encontrar. Pero a fuerzas queremos buscarlo y encontrarlo allí, aunque sabemos que no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque como todo mundo ve eso, como todo mundo recurre a eso, nosotros decimos, bueno, pues deja ver si algo bueno debe tener, ¿verdad? No dudo que tenga algo bueno. Pero Espíritu Santo, no. Si yo quiero encontrar la dirección del Espíritu Santo, solamente la voy a encontrar en la palabra de Dios. No hay otra manera, mi hermano. Y si yo fui creado como un ser espiritual, si yo fui creado como dice la palabra, un alma viviente por el Espíritu de Dios que me fue insuflado, entonces, ¿a dónde tengo que acudir cuando tengo una duda o una pregunta? A la palabra de Dios. El problema es que a veces lo que leo en la palabra no me va a gustar.
Porque el Señor me va a decir, no, no te metas allí, no lo hagas. Y como yo ya sé que me va a decir que no lo haga, mejor me hago como que no lo veo. Más, yo sé que ahí está la respuesta, pero mejor no la busco. ¿Y qué sucede? Lo que le sucede al pez y lo que nos sucede, lo que hablamos desde un principio. Poco a poco mi alma se va debilitando, se va quedando sin oxígeno, se va acercando cada vez más a la muerte. Y me refiero a la muerte espiritual. Cada vez se va acercando más a ella y cada vez va siendo más difícil que yo me salga de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que muere. Y tú sabes que el alma y el espíritu nuestro muere. Porque te quiero recordar que cuando recibiste al Señor, ¿qué sentiste en tu corazón? Sentí que como que algo cobraba vida. Quizás en aquel tiempo yo lo desconocía, pero mi alma estaba muerta. Sin embargo, llega el Señor y le da vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es vida. Dice la palabra que el Espíritu Santo que tenemos tú y yo es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte. Es decir, tenemos un Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es capaz y tiene el poder de darnos una vida nueva. Entonces, cuando yo digo, bueno, es que ya estoy tan metido en esto que ya no sé ni cómo salir, estoy tan metido en esta situación que ya no tengo idea de cómo hacerle, pídele ayuda al Espíritu Santo. Y si tu alma está muerta, porque seguramente muchas veces hemos estado en ese punto de muerte, el Espíritu Santo tiene el poder de resucitar tu alma. El Espíritu Santo tiene el poder de darle una vida nueva a tu espíritu. El Espíritu Santo tiene la facultad y la potestad, porque es el Espíritu de Dios, de darte una nueva vida a pesar de todas las cosas que hayan sucedido. Pero necesito entender primero que si yo me alejo de Él, me voy a morir ahogado. Me voy a morir seco. Me voy a morir de inanición. Necesito alimentarlo y bramar como ese ciervo por las aguas. Dice David, como el ciervo que brama por las aguas, así mi alma clama por ti. Cuando sientas que tu alma clama por las aguas, por el Señor, no te detengas. Búscalo, porque Él es el único que va a poder ayudarte. Recuerdan que hablábamos en Lucas 1:47 cuando Simeón conoce a Jesús, lo ve, que lo llevan al templo, y dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, ya me puedo ir en paz porque ya he conocido al Salvador. Mi espíritu se regocija. Mi espíritu, cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, mi espíritu toma nueva vida. Mi espíritu entiende que las cosas no se habían terminado. Que si yo las hubiera dejado ahí, ciertamente el destino era el Seol, así como leímos el Salmo al principio, el 88. Así como ese nos hubiéramos sentido secos, ya destinados a la muerte. Quizás nos hemos sentido así, quizás alguna vez en tu vida tú te has sentido así. Pero mi hermano, tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Tenemos la ayuda de su Espíritu Santo. Jesús vino al mundo y nos enseñó cómo acercarnos al Espíritu Santo, cómo acercarnos al Padre. Lo sabemos, mi hermano. Si tú estás en este momento bramando como ese ciervo o estás sintiendo que te ahogas como ese pez fuera del agua, lo único que necesitas hacer es volver a la fuente. Y la fuente se llama Jesucristo.
Quiero que vayamos a Gálatas 5:22. Yo sé que esta sí se la saben todos, ¿verdad que sí? Gálatas 5:22. ¿Cómo voy a saber yo que ahora sí el Espíritu Santo está de nuevo en mí? Primero, punto número 1. Sí saben, y ya lo hemos hablado otras veces, por qué David, Dios cuando se refirió a él dijo, he encontrado un varón con un corazón conforme al mío. No estaba diciendo que David no se equivocaba nunca. Además, David, después de conocer al Señor, se equivocó muchas veces. Pero había una cualidad en David, que es una cualidad que tú y yo debemos tener, que debemos desear. Y si no la tenemos, debemos de pedirla al Señor. ¿Cuál es? No importa cuántas veces yo me equivoque, no importa cuántas veces yo haga las cosas que no debo hacer, siempre debe haber en mí la humildad de buscar a Dios y pedir perdón por lo que hice. La capacidad de acercarme al Señor sabiendo que Él nunca me va a rechazar, porque dice la palabra que Él jamás rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa contrito y humillado? Contrito es así como un corazón que está todo apachurrado, todo exprimido, todo que cuando tú sabes que te equivocaste, que te sientes de lo peor. Eso es un corazón contrito, cuando tú reconoces que aquello que hiciste no estuvo bien y que te llevó a estar en una situación de peligro, de punto de muerte. Un corazón contrito y humillado. ¿Humillado ante qué? Ante la perfección del Señor. Señor, yo no soy digno de estar aquí, pero yo sé que tú eres el único que puede ayudarme. Ayúdame, sálvame, sáname, restáurame. Ese es el primer punto, que no importa cómo te sientas, siempre busques la presencia del Señor. Ya nos hemos dado cuenta que el hacer caso al consejo del mundo nos llevó a esa situación. No importa de quién haya venido el consejo. A veces viene de una persona que nosotros creemos que nos va a aconsejar bien y no es verdad. Pero bueno, ya te equivocaste, humíllate delante del Señor. Punto número 2, entrégale todas esas cosas que te están perjudicando, todas esas cosas que estás cargando. Entrégaselas. Señor, yo sé que yo solito me metí en esto. Yo sé que yo solito me eché esta carga, pero Señor, ya no puedo con ella. Te la entrego. Punto número 3. Atiende el nuevo consejo. Porque el Señor te va a decir, ok, ya te equivocaste, ya la regaste, ya te pusiste en esta situación, ahora vamos a hacer esto. ¿Y a qué te va a llevar el Señor? Tú lo sabes, lo sabemos. Te va a llevar a buscarlo en la palabra. Vas a encontrar consuelo en la palabra, vas a encontrar paz en la palabra, vas a encontrar la solución en la palabra. Punto número 4, una vez que hayas encontrado la solución y la respuesta, hazlo, mi hermano. Hazlo. Porque muchas veces conocemos, ya sabemos la respuesta, pero no lo queremos hacer. Entonces, si yo quiero en verdad ser rescatado y ser vivificado en el Señor, necesito hacer lo que Él me dice que debo hacer. Aunque no me guste lo que dice, aunque no esté de acuerdo para conmigo, diga, no, Señor, es que yo, ¿por qué voy a hacer eso? Lo tienes que hacer. No hay otra manera. No le busques, no lo vas a encontrar en otro canal. No lo vas a encontrar a tu medida. Acuérdate que nosotros no podemos pretender que Dios se ajuste a nosotros. Yo me debo ajustar a la voluntad de Dios.
Dios no a mí. Él es el creador, Él es soberano, ahora sí que Él es el que manda. Pero lo único que yo le puedo dar, una vez que ya he entendido esto, es obediencia. Es lo único que puedo dar. Y dijimos que íbamos a ir a Gálatas 5:22. Cuando yo hago todo esto, te recuerdo, así como no te metiste de un momento a otro en una situación, a veces también no va a ser inmediato el que tú salgas de esto. Pero hay una evidencia que te va a demostrar que vas bien, que estás en el camino correcto y que vas directo a estar perfectamente bien, como deberíamos estar. Porque, como dijimos en el principio, Dios creó al hombre y lo hizo perfecto, lo hizo eterno, por eso sopló espíritu en él, porque somos eternos. Pero nosotros nos salimos de allí. Ok, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todas estas cosas tengo que tener, fíjate bien. La gente dice, estos son los frutos del Espíritu. Y aquí no está en plural. Aquí dice el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es un solo fruto. Son las cualidades de un solo fruto. El fruto del Espíritu. Y ese fruto tiene esas características o cualidades. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere decir que si lo comparamos con un fruto físico, por decir una manzana, hay manzanas rojas, hay otras que son rayaditas, hay otras que son amarillas, pero todas son manzanas. Algunas rojas, hay unas más rojas que otras, unas más dulces que otras, unas más suaves y otras más crujientes. ¿Sí estás de acuerdo? Pero son diferentes cosas, ¿no? ¿Verdad? Es manzana. Y luego las escogemos, a mí me gustan más rojitas, a mí me gustan más de este modo. Las escogemos, pero siguen siendo manzanas. Así es un solo fruto del Espíritu Santo. Pero ese fruto va a tener todas estas características. Quizás yo empiece a sentir paz, que es lo primero que nos da el Señor. Primero nos pone en paz. Ya te desahogaste, ya te diste cuenta, ya te perdoné, toma paz. Cuando tú empiezas a sentir paz, todas las demás cualidades de ese fruto se van agregando. Empiezo a gozarme de la presencia del Señor, empiezo a ganar paciencia, porque la desesperación o la falta de precaución fue la que me llevó a cometer esos errores. Empiezo a tener paciencia y ahora pienso las cosas mejor. Ya no me voy a volver a equivocar igual ni con la misma facilidad que antes. Benignidad, bondad, fe. La fe sabemos que es la base de todo, porque nosotros somos salvos por fe. No por lo que hacemos, sino por la fe. Y todo eso nos va a llevar poco a poco a la mansedumbre, a la templanza. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí, cuando yo permito que el Espíritu Santo obre sobre mí, poco a poco me voy haciendo menos carnal y más espiritual. No vamos a dejar de vivir en este mundo. No vamos a dejar de tener tentaciones. No vamos a dejar de estar conviviendo con las personas quizás que a veces no nos conviene convivir. No vamos a dejar incluso de golpe muchas situaciones que estamos viviendo actualmente. Pero el Espíritu poco a poco te va convenciendo de lo que sí debes hacer y de lo que no debes hacer. Y cuando esto se consigue por medio del Espíritu Santo,
entonces sí, tú puedes decir, yo estoy gobernado por el Espíritu Santo. Y te vas a ir haciendo poco a poco más espiritual. Porque acuérdate que espiritual no es nada más venir aquí los domingos. Una persona espiritual todo el tiempo piensa en las cosas del Espíritu. Ya lo leímos también. Los que son del Espíritu piensan en el Espíritu, pero los que son de la carne piensan en la carne. Poco a poco nos vamos a ir haciendo menos carnales. No es que nos vayamos a morir o que nos vayamos a ir de este mundo. No, no necesitamos eso. Podemos andar en el mundo sin ser del mundo. Porque cuando Dios creó al hombre y lo hizo, lo puso en un lugar llamado Edén, en un huerto. Y ese era su lugar. Ese era el lugar perfecto para un hombre perfecto. Pero cuando el hombre se hizo a sí mismo imperfecto, tuvo que salir porque ya no podía estar en un lugar tan perfecto como era el huerto del Edén. Entonces andamos caminando en un mundo imperfecto. Pero dentro de ese caminar que tenemos en el mundo, tenemos una ventaja y tenemos una situación. Somos nosotros criatura favorita de Dios. A nosotros nos dio la posibilidad de tener Espíritu Santo en nosotros. Y aunque andemos en este mundo, dice la palabra, no somos del mundo, no le pertenecemos a él. Nuestra ciudadanía es celestial. Y si es celestial, entonces yo voy a permitir y voy a trabajar para que en el momento que me toque partir, mi pasaporte. ¿Han ido a Estados Unidos? Cuando entran, ¿qué les piden? El pasaporte y la visa, ¿verdad? Ok. Y en la visa y en el pasaporte dice Oscar Lizárraga, mexicano, ¿verdad? Pero tengo un permiso para entrar aquí. Yo puedo entrar a Estados Unidos, pero no pertenezco a Estados Unidos. Sigo siendo mexicano. Ese pasaporte celestial lo tenemos nosotros. Y podemos ir por el mundo, pero todo el tiempo me identifico como que yo no soy de este mundo. Y la visa es el sello que tenemos del Espíritu Santo, que nos permite andar por todos lados, pero que cuando nos toque regresar a nuestro lugar de origen, nosotros tendremos que regresar al lado del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo te quieres sentir tú? Ya terminando con esto, ¿como pez en el agua o como pez fuera del agua? Yo creo que nadie se quiere sentir como pez fuera del agua. Yo creo que lo que hemos hablado hoy nos tiene que hacer conscientes de que no quiero ni me conviene vivir fuera del ambiente donde Dios quiere que yo viva. Para lo que fui diseñado, para lo que fui creado. Y yo fui creado para estar en la presencia del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar nuestro servicio con una alabanza.